complicado mucho más, la situación es mucho peor, ya no son 3, 6 horas, sino que son 16, 20 horas seguidas de apagones, precisamente porque esto era crónica de una muerte anunciada, o sea, se veía venir. Cuba es el único país que apaga. ¿Cómo es? Hasta donde, bueno, no tengo los datos, pero hasta donde sé. No, pero nosotros sí lo conocemos. Ajá. Nosotros sí conocemos. No, Cuba no es el único país, porque estamos en una situación energética ahora y una crisis. Ya llevamos un tiempito, pero hay países que tienen instrumentado que no dan electricidad el año entero y no le dan electricidad al país entero. Muy pocos países del mundo tienen el nivel de electrificación que tiene Cuba. Es decir, porque hay apagón porque tengo déficit de generación, pero hay apagón porque nunca naciste sin electricidad y no llega ni el cable eléctrico a tu casa. Y hay muchos países, pero muchos países del mundo. Hay millones de gente sin electricidad. Hay millones de gente sin electricidad. Y otros que dan apagones también porque tienen millones de problemas técnicos, de energéticos, de combustible. Pero ya eso lo superamos, ya tenemos. Ahora vamos a hablar un poquitico. Ok, el ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la Hoz, dice que hay un montón de países donde simplemente los apagones son masivos o hay gente que no tiene acceso para nada a la electricidad. Y por supuesto, ellos siempre ven no la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el ojo ajeno. Es, por ejemplo, como compararte con algunos países de África donde prevalecen las tribus, donde prevalecen los señores de la guerra y prácticamente están en tribus que andan en una etapa prácticamente prehistórica, ni siquiera feudal. Entonces, por supuesto, nadie invierte ahí, no hay compañías eléctricas, no hay una infraestructura, sino que básicamente, como les decía, viven como vivía el hemisferio occidental, digamos, hasta el siglo XVI, XVII, sin que existiera todavía la tecnología del uso del carbón, la energía movida a vapor que trajo el ferrocarril, que trajo la primera generación eléctrica, todo esto, bueno, pues sí, es cierto. Muchos países ni siquiera tienen energía eléctrica. Estamos hablando por lo menos en áreas bastante extensas. Por supuesto, usted va al desierto de Sahara y se va a encontrar que no hay energía eléctrica. Y es una zona súper enorme, no sé cuántas veces, miles de veces más grande que Cuba. Y por supuesto no hay energía eléctrica. Y lo mismo pasa en muchísimos países africanos. Y lo mismo pasa en algunas islas del Caribe que están prácticamente despobladas, algunas islas del Pacífico. Por supuesto que no hay energía eléctrica porque, número uno, no hay una demanda. Número dos, no hay un desarrollo, no hay una civilización que lo amerite, o sea, no hay un consumidor. Y por supuesto, sé que si no hay consumidores, no hay una oferta. Hay civilizaciones, digamos, en el Amazonas, por ejemplo, indios del Amazonas que tienen sus pueblos, que tienen sus tribus por allá y que simplemente rechazan la energía eléctrica, la ven como cosas del demonio, como cosas de los conquistadores y todo eso, y quieren mantenerse completamente aparte de la civilización. Y eso por supuesto que se le respeta, y para llegar a cualquier aldea de estas indígenas, del Amazonas por ejemplo, alquilen un botecito, atravesar un río lleno de cocodrilos y pirañas y cuanta cosa es, como sucede mucho en Brasil. Pero esto no quiere decir que Brasil padezca de apagones eléctricos o que le niegue la electricidad a estos indígenas que sencillamente no quieren aceptar el desarrollo, no les interesa, tienen ya un estilo de vida creado durante decenios, durante milenios y no quieren cambiar. Y por supuesto que en una sociedad libre, en una sociedad abierta, todo esto es respetable. Pero decir que existen millones de personas que no tienen acceso a la electricidad, que nunca la han visto en su vida, por supuesto que es real. Pero no puedes comparar a Cuba con esto porque Cuba en el año 59 estaba entre los primeros países del hemisferio occidental en cuanto a desarrollo, señores. Estaba mucho más desarrollada en el aspecto industrial, incluso que países como España, países como Portugal, que hoy por hoy pertenecen a la Unión Europea y son del primer mundo. Y simplemente Cuba tenía unas relaciones excelentes, no solo con los Estados Unidos, sino con todo el mundo, y
recibía crédito de todos estos países a los cuales compraba, vendía, etcétera, etcétera. Y como eran empresas privadas, le pagaban a todo el mundo. Por supuesto que tenían deudas, pero pagaban estas deudas, volvían a comprar, volvían a pagar. O sea, lo usual en una sociedad civilizada y no lo que está sucediendo hoy, que simplemente es un país donde se trata de estafar a todos los inversionistas, donde vive un grupo de magnates, una pandilla que ha secuestrado a un país completo y lo tiene como una finca privada. Y el objetivo principal de esta gente es precisamente ¿para qué? Mantenerse en el poder para seguir robando, seguir castigando a un pobre pueblo, porque saben que el día que dejen el poder van a ser castigados, van a tener que enfrentar la justicia. O sea, ellos conocen que independientemente de que se puedan pactar amnistías y leyes de punto final y todo esto, como sucedió en Argentina, como sucedió en Chile, el tiempo va a pasar, van a venir cambios generacionales y mucha de esta gente van a ir ante la justicia, como le pasó a Videla, como le pasó a tantos otros. O sea, puede ser que los primeros 10 años no vayan ante los tribunales, no paguen por sus crímenes, por todos sus delitos, por sus robos, etcétera, etcétera. Pero eventualmente, si esta gente permanece en Cuba, va a ser juzgado por una nueva generación, porque además de eso, las víctimas se cuentan en millones de personas y van a exigir justicia. Eso es inevitable, o sea, eso es algo que ellos saben que va a pasar más temprano que tarde. Lo otro es, señores, cuando hablamos de generación eléctrica y ellos insisten mucho, no, tenemos problemas de generación eléctrica. Bueno, ¿por qué son los problemas de generación eléctrica? Lo primero, señores, que quisiera ver con ustedes es realmente cómo funciona una central termoeléctrica, o sea, cómo se produce electricidad en Cuba, un poquito para que ustedes entiendan de dónde vienen los problemas. ¿Por qué Cuba está metida en un problema que es insuperable para ellos? Y realmente, aunque hoy consiguieran los 10.000 millones de dólares, un poco más de dinero que se necesita para montar toda esa infraestructura renovada de la que tanto hemos hablado, no obstante a eso, le faltarían en promedio 10 años para poder implementar todo este sistema, para derribar todo ese antiguo sistema que es completamente obsoleto y establecer un sistema del siglo XXI que, por supuesto, sea más económico y sea más productivo, o sea, que genere más electricidad con menos consumo de energía, que sea más eficiente sería la palabra exacta. Ahora vamos a ver, señores, cómo se genera electricidad en Cuba. Fíjense. Cuba necesita en promedio unos 6.588 megawatts para darle suficiente energía eléctrica a todo el país, tanto el sector residencial como el sector comercial. Ya hemos visto cómo cerca del 70% del consumo está en el sector residencial y apenas un 30% en el residencial, o sea, 70% en el sector residencial y apenas un 30% del consumo de toda la energía está en el sector empresarial. Y esto, por supuesto, que no es bueno, porque quiere decir que la industria, el sector industrial en Cuba, el sector empresarial es mínimo. Cuando tienes que la parte residencial genera el doble que la parte industrial, estás en graves problemas. Quiere decir que tienes mucho más consumo de casas, de residencia, de mucho más consumo de la parte residencial, que por supuesto se va a limitar a pagar la factura de electricidad y un poco amortizar lo que le cuesta a esta termoeléctrica generar la energía. Pero sin embargo, el otro sector, el industrial, el sector comercial, que es apenas un 30%, señores, es el que debería generar ganancias suficientes para renovar todo ese parque de energía eléctrica, para poder modernizarlo, para que el país pudiera hacer las inversiones necesarias. Pero al ser un sector tan mínimo, tan maltrecho, tan vilipendiado por la misma dictadura. Fíjense que ellos no se atreven a hablar de un sector privado. Ellos hablan de un sector no estatal. Le tienen terror a la palabra privado y simplemente se refieren a esto: sector no estatal, empresas no estatales, para no decir la palabra privado ni muerto.
porque un poco estaría contradiciendo, se supone, la misma esencia del comunismo, que se basa en cero sector estatal y que todo sea del Estado, y por lo tanto se supone que del pueblo, lo que ya sabemos que es una gran falacia, porque en realidad lo que pasa es que se convierte en todo un país dominado por una élite. Simplemente, señores, la oligarquía no desaparece. Simplemente, en lugar de la oligarquía de grandes capitales, de gente rica que ha generado los recursos con su esfuerzo propio, con su inversión, aquí lo que tenemos es un montón de burócratas, de gente que llegaron al poder por la fuerza a punta de pistola, y se quedaron a fuerza de terror, se quedaron con este poder, y esta gente son quienes gobiernan el país y hoy por hoy controlan todos los recursos. Pero si vemos, bueno, vamos a regresar a cómo se genera electricidad. Fíjense, en Cuba se deberían generar 6.588 megawatts. 6.588 megawatts es lo que se debería generar en Cuba. Fíjense que las centrales termonucleares, señores, están generando, o por lo menos deberían generar en teoría, 2.498 megawatts, o sea, prácticamente la mitad de todo el consumo que se necesita. ¿De dónde sale la otra energía? Bueno, vamos a eso. Energía renovable, como las hidroeléctricas, energía eólica, energía solar, ellos hablan que son 718 megawatts, o sea, una basura literalmente, una cosa mínima que no constituye ni un 5% de toda la energía que necesita el país. O sea, Cuba como régimen está fatal, es un régimen fallido en el tema de las energías renovables. Ahora, fíjense, motores diésel, 1.352 megawatts. ¿Con qué funcionan los motores diésel? Con petróleo igual, señores, lo mismo. O sea, con combustibles fósiles. Después vamos, motores fuel, 1.340 megawatts. ¿De qué estamos hablando, señores? De sedimentos de petróleo, o sea, todavía peor. Es un petróleo todavía más crudo, el petróleo que queda como sedimento después de que se quema toda esa energía, siempre queda un sedimento, como la basura del petróleo, ténganlo en cuenta, y eso se vuelve a reutilizar. De hecho, hay países que pagan a otros para que reciban todo ese petróleo quemado, esos sedimentos que constituye el combustible fuel. Bueno, Cuba lo recibe gratuitamente de países como Rusia, que no lo quieren, o sea, no quieren que sus plantas se quemen, ni mucho menos, y se las mandan a Cuba, y Cuba, como es regalado, pues perfecto. Porque le digo, muchos países incluso reciben dinero a cambio de recibir este combustible que no lo quiere nadie. Y el tema es cómo deshacerse de estos combustibles de forma segura. Bueno, los países industrializados, un gran problema que tienen es precisamente cómo desechar estas fuentes contaminantes, entre ellos el petróleo fuel, que como le digo es un sedimento. Entonces tendrías que meterlo en barriles, enterrarlo a determinada profundidad. Tienes que tener cuidado, si se le abre un hueco, un agujero a uno de esos barriles, pues se contamina todo. Entonces, ¿qué hacen? Prefieren pagarle a terceros países para que lo reciban y quitarse esos problemas de arriba. Lamentablemente, países africanos que viven una gran miseria reciben todo esto, pero por lo menos les pagan. Bueno, Cuba lo recibe gratis. Cuba ni siquiera paga por esto. O sea, a Cuba ni siquiera le pagan porque está en un estado tan calamitoso que, al contrario, todo lo que venga es bienvenido. Y esto es estos son los famosos motores fuel. Fíjense aquí, móvil. ¿Qué cosas son el combustible móvil? Las famosas patanas turcas, señores, que cuestan un riñón y que fíjense que generan un promedio de 200 megawatts. O sea, un mínimo que no sirve prácticamente para nada. Yo les dijera que prácticamente para alimentar algún pedazo de varadero, algunos cayos, lugares estos donde ellos necesitan que no se vaya la electricidad, y tienen varios hoteles construidos ahí. Entonces, para eso tienen las patanas, o para abastecer, digamos, barrios como el Laguito, la zona congelada, lugares donde viven los jerarcas del régimen y quieren tener la seguridad de que no se les va a ir la electricidad. Pero fíjate que incluso la energía renovable o
o como también se llama, energía alternativa, señores, que es mínima, produce un estimado de 718 megawatts y las patanas producen todavía menos, o sea, producen la tercera parte de las energías renovables y ni siquiera un 5% de lo que necesita el país. Y por último, señores, con 480 megawatts está el tema en el gas, o sea, la energía producida mediante gas. Ahí es donde debería ir Cuba, señores. Donde quiera que hay petróleo, siempre hay gas. En Cuba hay bastante y es la energía más limpia y al mismo tiempo más económica que se puede producir. Por supuesto, no es tan limpia como la energía solar, eólica y todo esto, pero dentro de los combustibles fósiles es de las más limpias y de nuevo de las más baratas, lo que de nuevo no trae grandes ganancias a las empresas que producen y venden la energía. Por lo tanto, en los países civilizados, en los países industrializados, tampoco es que haya mucha energía movida a gas porque de nuevo no es un gran negocio y siempre la quema de combustibles fósiles ha sido un mejor negocio, lamentablemente, por eso se mantiene como la opción más atractiva. Pero vemos que en Cuba, que al ser un país comunista, no les interesa el mercado, no les interesa si le compran o no. Bueno, pudieran haberse expandido más con la energía movida a gas y sin embargo no lo han hecho, no se han diversificado lo suficiente. El caso es que cuando usted suma lo que producen las centrales termoeléctricas, los motores diésel, los motores fuel, los móviles, vemos que de todos los tipos de generación de electricidad que te hablan aquí, que son 6, 4 de ellos parten del petróleo igual, señores, parten de los mismos combustibles fósiles contaminantes con un alto grado, le repito, de contaminación para el medio ambiente y sobre todo muy poca eficiencia. ¿Qué justificación te dan ellos? Bueno, hasta la actualidad dependemos, de acuerdo con Cuba Debate, dependemos en su gran mayoría de los combustibles fósiles. El país no cuenta con grandes ríos y por ello tenemos solo una hidroeléctrica ubicada en la Navanilla y otras pequeñas mini hidroeléctricas dispersas en el territorio nacional. Bueno, ahora yo me pregunto, el mismo río Mayabeque, señores, que corre por Güines, o corría a través de todo Güines mediante las llamadas zanjas, señores, era un río de un gran caudal. Pero ¿qué pasó? Dejaron de darle mantenimiento, de limpiarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que está lleno de basura, lleno de cuanta planta hay y aquello se ha convertido prácticamente en un pantano. Y lo mismo ha pasado con muchísimos ríos a lo largo de todo el país. Por lo tanto, señores, ¿cómo van a tener hidroeléctricas? Las pudieran tener. Pero si usted no limpia los ríos, si usted no se asegura de que puede lograr que el agua corra, el agua no va a generar energía. Si no hay la corriente suficiente, como hemos visto, no se produce la energía eléctrica. Por lo tanto, sin una fuente de agua que corra fuerte, usted no puede generar energía eléctrica y eso es lo que está pasando en Cuba. Pero no es la excusa de que no tengan grandes ríos. Es la excusa de que todos los ríos que tienen están llenos de basura y de cuánto elemento contaminante existe. Bueno, ahora vamos aquí, fíjese. ¿Cómo se compone la matriz eléctrica? ¿Qué quiere decir la matriz eléctrica? Bueno, la diversidad de fuentes de energía. Dice, la primera reserva son las energías renovables, cuyo desarrollo aún no es incipiente. Perdón, la primera reserva son las energías renovables. Producción, corta aquí. La primera reserva son las energías renovables, cuyo desarrollo aún es incipiente. Esta representa alrededor del 2% de la energía que se consume hoy en Cuba. Y fíjate que te dice, ¿cómo se compone la matriz eléctrica? Te dicen, la primera reserva. No, la primera reserva no. La última. Porque ustedes apenas tienen un 2% de la energía que se consume de forma renovable. El otro 98% no es renovable, señores. Es apenas un poquito de gas y el resto combustibles fósiles que queman. Vamos a seguir. Aquí te dicen en Cuba Debate. Entre tanto, en la energía solar, la principal limitante es que hoy el país no cuenta con acumulación y por tanto se usa esta energía durante el día mientras contamos con disponibilidad del sol. ¿Qué quiere decir eso, señores? Que no tienen acumuladores, o sea, que no tienen cómo guardar esa energía. Yo no puedo creer
que si usted con un simple carro eléctrico, yo no puedo creer, señores, que si usted con un simple panel solar, usted puede almacenar energía y disponer para la noche, como lo tienen muchas casas en este país, como Cuba, que es un gobierno que se supone dispone de miles de millones de dólares, robados, malversados, estafados, todo lo que sabemos, pero los tiene, o al menos lo debería tener si no se lo robaran. ¿Cómo no puede acumular esa energía y utilizarlo en horas en que no hay sol? O sea, ellos básicamente, ¿para qué tienen paneles solares si solamente van a funcionar mientras hay sol? O sea, si caen más ligeros aguaceritos, se acabó la energía solar. O sea, no tiene sentido ninguno. Aquí hablan también, por su parte, la eólica entrega independencia del viento y la hídrica sí cuenta con una generación estable según el agua que haya en los embalses. Pero ese es otro tema, señores. Los embalses tienen mil problemas igual, la falta de mantenimiento, genera liqueo, genera filtraciones y constantemente están teniendo fugas de agua. Por lo tanto, el caudal que pueden tener para generar energía es mínimo. Aquí vamos, el segundo elemento que integra la matriz electrogénica, el segundo elemento que integra producción, el segundo elemento que integra la matriz electroenergética es el gas, a partir de las plantas de Enelgas, las cuales utilizan el gas acompañante. Dichas instalaciones se encuentran en Varadero, otra en Puerto Escondido y la otra en Jaruco. No obstante, ha habido un descenso en los niveles de gas y hoy tenemos una capacidad que no se logra completar por déficit del mismo. A la vez se presentan algunas rupturas en la planta por no poder adquirir los recursos fundamentales para el mantenimiento. En total, hoy se dejan de producir unos 90 por esas cuestiones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Básicamente no es que tengan menos gas, es la falta de mantenimiento crónico del mismo sistema, que se roban el dinero, que cuando consigue un proveedor de piezas de repuesto, le pagan la primera, quizá la segunda vez, y la tercera le roban el dinero, le estafan. Y entonces eso es lo que hace que pierdan los proveedores. Y esto, señores, ojo, ellos siempre le echan la culpa al embargo, al que hay un bloqueo, pero esto es un absurdo, porque ¿cuántos países tiene el mundo? Bueno, actualmente, según Naciones Unidas, más de 200. Si Cuba solamente no puede comerciar con los Estados Unidos, simplemente, señores, porque Estados Unidos no les da la gana, porque hay infinidad de razones, todas las razones que sabemos, cómo nacionalizaron a la fuerza, cómo se robaron todas las empresas, todas las tierras sin compensación ninguna para los propietarios. O sea, lo menos que puede hacer este país para proteger a sus ciudadanos es realmente establecer un embargo comercial y financiero como contra el otro país que se robó las propiedades de sus ciudadanos. Es lo menos que puede hacer si no ha habido compensación al respecto, y Cuba nunca lo ha hecho, ni siquiera lo ha ofrecido. Por lo tanto, tienes 200 países más con quienes comercializar, incluso algunos más cerca que los Estados Unidos, algunos con precios más baratos que los Estados Unidos. Bueno, ¿por qué tú no le compras a ellos? No le compras a México, por ejemplo, no le compras a República Dominicana, a otros países. No. Tiene que ser solo y exclusivamente a los Estados Unidos. O sea, es un gran disparate, pero ustedes saben que es la sustentación del fracaso que representa el comunismo. Pues, y aquí vienen, el tercer elemento de la generación eléctrica son las plantas térmicas, que constituyen su generación base y son el sistema más robusto. Lo que estábamos hablando, señores, quemar petróleo en grandes cantidades para que ese petróleo quemado produzca un calor tremendo, evapore el agua, esa agua mueve unas paletas, las paletas alimenten un generador de energía que convierte la energía mecánica en energía eléctrica, y de ahí sale la energía eléctrica de la cual disfrutamos todos en países civilizados, excepto en Cuba. Pero en Cuba ya sabemos todo lo que está pasando. Bueno, vamos un poco a desglosar cuáles son las plantas generadoras que existen en Cuba. Y nos dicen aquí, en Cuba existen hoy 19 bloques térmicos y 8 plantas. Fíjense aquí. La central termoeléctrica Máximo Gómez, ubicada en Mariel, provincia de Artemisa, cuenta en la actualidad con 3 unidades de 100 megawatts cada una, con tecnología de la antigua Unión Soviética. Ojo, la Unión Soviética desapareció en 1989, en 1990, o sea, mínimo 30 años. Esta central tiene la posibilidad de consumir combustible crudo que contribuye a la independencia energética del país. Sí, pero volvemos a lo mismo, que ese crudo nacional, con una cantidad de azufre tremendo, destruye las calderas, destruye los conductos y acaba con esas plantas generadoras, y por lo tanto tienen que estarlas reparando continuamente. Vamos para la segunda.
La central termoeléctrica Otto Parellada, ubicada en la capital del país, tiene una potencia instalada de 60 megawatts con tecnología de la antigua Checoslovaquia, que tiene el beneficio de estar cerca del consumo, lo que contribuye a la disminución de las pérdidas eléctricas. Esta unidad está en proceso de mantenimiento. Recuerden, la tecnología de la planta Otto Parellada, señores, viene de Checoslovaquia. Checoslovaquia, afortunadamente para los checos y para todo el mundo, desapareció también con la revolución de terciopelo en 1989. Yo tuve la gran oportunidad de visitar, aún cuando se llamaba Checoslovaquia, tuve la gran oportunidad de visitar Checoslovaquia en 1990, apenas 6 meses después de la revolución de terciopelo, y había que percibir la euforia, la alegría de ese pueblo de haberse librado del comunismo. Aquí es una sensación que nunca he dejado de agradecerle a Dios por la oportunidad, ¿no? Entonces, después tenemos la central termoeléctrica Ernesto Guevara en el municipio Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque. Esta cuenta con 3 unidades de 100 megawatts cada una de tecnología soviética, de nuevo, de hace 30 años, que también puede consumir combustible crudo nacional con la que tiene el suministro a través del oleoducto, lo cual reduce los costos de transportación de combustible. Sí, genial. Esto tiene un oleoducto y por ahí le llega el crudo nacional. ¿Qué pasa con el oleoducto? Constantemente tiene avería, tiene rotura, tiene agujeros. ¿Por qué? Porque el azufre se come el oleoducto. Y volvemos a lo mismo. Estamos hablando que tienes una central en Santa Cruz del Norte que sí, que es alimentada por un oleoducto que puede generar hasta 300, lo cual es una bobería, es una tontería, pero bueno, puede generar hasta 300 megawatts y también se abastece con crudo nacional. ¿Qué significa? Un desastre, y constantemente también necesita mantenimiento. Después tenemos la central termoeléctrica Antonio Guitera, de hecho la más grande del país, que está ubicada en Matanzas, cuenta con la mayor unidad generadora del país con una potencia de 330 megawatts. Fíjense que esta es la más grande del país, señores, de tecnología francesa. Este bloque consume crudo nacional que recibe por oleoducto y es el más eficiente del país. Fíjense, ya esto cambia, esto es tecnología francesa, pero que no tiene nunca menos de 25 años tampoco. Vamos a ver los diferentes países que ellos han ido involucrando en esto, les han ido comprando a empresas ubicadas en estos países, después los han estafado, les han robado y por supuesto no han querido invertir más en Cuba. Vamos a seguir ahora con otro país más que involucraron en su momento. La central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes en la provincia de Cienfuegos, con 2 unidades japonesas de 158 megawatts de potencia instalada cada uno, son los de mayor confiabilidad y pueden recibir el combustible por oleoducto desde la refinería de Cienfuegos. Están preparadas para la quema del combustible nacional, aunque regularmente consume fuel oil. O sea, la planta Carlos Manuel de Céspedes, que según ellos es la más confiable, es de las mejorcitas que tiene, que fácilmente igual tiene 30 años de antigüedad, señores. En lugar de echarle el combustible cubano, el petróleo crudo cubano lleno de azufre que hemos hablado antes, como si no fuera lo suficientemente malo, le echan fuel oil, o sea, los sedimentos que hemos hablado, señores. Un combustible que acaba con cualquier planta. Vamos a seguir. La central termoeléctrica 10 de octubre en el municipio de Nuevitas, producción, la central 10 de octubre en el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, con 3 unidades de 125 megawatts de potencia cada uno y de tecnología fabricada en la antigua Checoslovaquia. Aquí tenemos, señores, 250 megawatts en Nuevitas y de nuevo producto con plantas producidas en Checoslovaquia. O sea, volvemos a lo mismo, señores, más de 30 años de antigüedad. Esto es killer, señores. O sea, realmente nadie sabe cómo estas plantas han durado tanto, ni ellos mismos. Bueno, a fuerza de parches, inventos, la creatividad de los cubanos, etcétera, etcétera, pero más temprano que tarde les tenía que pasar factura. Y es una tecnología que normalmente tiene una utilidad de 30 años, tú no le puedes meter 50, porque lógicamente va a venir el falleteo constante y van a terminar por morir. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Vamos con otra planta. La central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez en Felton. Esta es la llamada planta de Felton en la provincia de Holguín, con 2 unidades de 250 megawatts de potencia cada uno, con tecnología también de la antigua Checoslovaquia. De nuevo, señores, mínimo
30 años de antigüedad, 250 megawatts de potencia. Esto es una planta que fácilmente, con un buen combustible modernizada, se montaría en 500 megawatts, lo cual es una cantidad bastante buena de energía, pero los problemas que debe tener son tremendos de nuevo porque es alimentada con el petróleo cubano, ya sabemos los problemas que trae, y de nuevo una tecnología súper obsoleta. Vamos a continuar con la central termoeléctrica Antonio Maceo, que está en la península de Rentey, en Santiago de Cuba. Cuenta con 4 unidades de 100 megawatts de potencia cada una, o sea 400 megawatts en total, con tecnología también de la Unión Soviética. Estos bloques también consumen petróleo crudo nacional. O sea, señores, ellos han adaptado todas las plantas posibles a que utilicen el crudo cubano, o sea, a que se envenenen a sí mismos y que revienten todas esas calderas y todos esos conductos por la cantidad de azufre que tiene este petróleo. Miren ahora lo que pasa con el petróleo cubano, además del tema del azufre, las roturas y todo lo que hablamos antes. Como vimos anteriormente, algunos de estos bloques tenían una potencia de 100 megawatts, pero al pasar a quemar crudo cubano se limitan en potencia, ya que el combustible nacional es mucho más pesado para quemarlo. Todas estas plantas producen cerca de la mitad de la energía que se produce en la nación. Ya ustedes saben lo que estamos hablando. O sea, el nivel de potencia disminuye considerablemente porque ese crudo es muy pesado. Por lo tanto, si es una planta con potencia de 100 megawatts, apenas en el mejor de los casos va a producir 80 megawatts y nunca los 100 para lo que estaba preparado originalmente. Después viene el cuarto elemento de generación que hablan ellos, que dicen dos tipos fundamentales, los motores a full oil y los motores a diésel. En el caso de los primeros, o sea, los motores de full oil junto a las plantas térmicas son parte de la generación base. Los motores de full oil son de dos tipos. Dos emplazamientos de 18 megawatts que consumen el crudo de más baja calidad, de nuevo, y el resto de otras características que se encuentran distribuidos en diferentes provincias. En los motores diésel se considera el último escalón y la regeneración más cara porque se importa. O sea, estos son los únicos realmente que funcionan bien, que valen la pena porque utilizan petróleo de buena calidad. O sea, el caso de los motores a diésel. Y si vemos cuántos son los motores diésel, estamos hablando de 1.352 megawatts. O sea, no llega ni a la cuarta parte de lo que necesita el país. Es apenas eso. Y eso es lo más confiable, señores. Aquí también dice, igualmente el país cuenta con 3 patanas en Mariel, plantas térmicas muy similares a las plantas de 18. Estamos hablando, señores, que las patanas estas que cuestan un montón, entre gastos de energía y alquiler, generan 18 megawatts. Eso es una basura, eso es para alimentar cualquier ciudad pequeña aquí en los Estados Unidos. Y no alcanza ni siquiera. Entonces vamos a la clave. Fíjate que dice, estando en condiciones óptimas la generación térmica, el diésel solo se emplea en los horarios de máxima demanda. Pero como hemos tenido baja disponibilidad en las termoeléctricas, se han tenido que utilizar las plantas de diésel en régimen continuo, lo cual es muy costoso para el país y repercute en los equipos, pues no es una generación diseñada para trabajar en régimen continuo. ¿Qué significa, señores? Estas son las llamadas plantas pico, o sea, entran en horario 7, 8 de la noche, donde todo el mundo está en la casa y por supuesto la demanda aumenta. No es suficiente con las plantas normales que no pueden abastecer todo el consumo y por lo tanto entrarían estas plantas pico que funcionan con diésel. Pero precisamente aquí está el problema. Como muchas de las plantas comunes y corrientes, las centrales termoeléctricas están fuera de servicio continuamente, están en mantenimiento, pues las diésel tienen que usarlas mucho más y eso lleva, como no están creadas para funcionar de forma constante, pues terminan por fundirlas también y entrar en mantenimiento y es un ciclo vicioso, señores, que ya vemos cómo termina. Bueno, mira la pregunta, ¿por qué tanta rotura? ¿Acaso no se da mantenimiento? Dice, sí se da mantenimiento. Tenemos un programa partiendo del carácter planificado de nuestra economía. Ya sabemos que esto va mal,
Cuando ellos hablan de carácter planificado, ya sabemos que es un gordo ahí en una oficina de aire acondicionado que nunca ha visto una planta en su vida, ni mucho menos que nombraron en un cargo ahí porque es primo, sobrino, tío de alguien y simplemente lo pusieron ahí. O es un burro bien confiable, como me decía un dirigente comunista cuando yo era asesor jurídico de un centro de investigaciones que siempre me decía, nosotros, si tenemos que elegir entre un contrarrevolucionario y un burro revolucionario, preferimos poner al burro, porque el burro es leal. Y yo pensaba, Dios mío, por eso hay tantos burros en este país de dirigentes. Entre ellos es el mismo tipo. Y señores, esto es un artículo que sale en Cuba Debate, dicho por ellos, con todas las gráficas de ellos, el 14 de agosto del 2021. Estamos hablando que se van a cumplir prácticamente 3 años de este artículo. O sea, hoy la situación se ha complicado mucho más. La situación es mucho peor. Ya no son 3, 6 horas, sino que son 16, 20 horas seguidas de apagones. Precisamente porque esto era crónica de una muerte anunciada. O sea, se veía venir, se siguió con los mismos problemas, con el mismo crudo, sin hacer mantenimiento y todos los problemas que sabemos.